Muy buenos días a todos y a todas los compañeros que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a iniciar hoy un experimento, un intento. Queremos probar que si es posible transmitir conocimiento dentro de la Facultad de Derecho a través de redes sociales, a través de plataformas informáticas. Hemos estado proponiendo la posibilidad de que dentro del pensum de la facultad hubieran ciertos cursos que principalmente o auxiliarmente se utilizaran los métodos de plataformas informáticas. Entonces, ¿qué mejor que probar con la materia concreta, transmitiendo algún tema jurídico y que los estudiantes nos retroalimenten en indicarnos si funciona, qué tenemos que mejorar, o cualquier observación que pudieran hacernos que nos serviría a nosotros mucho. Quisiera pedirles que si fueran tan amables de compartir con sus compañeros y amistades, y que también si tuvieran alguna observación que hacer, pues para eso estamos, para corregir errores, para mejorar lo que se pueda mejorar, y si no funciona, pues que nos digan honestamente si no funciona. Recuerden, compañeros, mi nombre es Franklin Azurdia, yo soy catedrático titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, y hoy pues hemos escogido un tema relacionado al derecho laboral. Específicamente diríamos que va dedicado en forma concreta a introducir el tema del derecho del trabajo en los estudiantes, especialmente los que han aprobado el cuarto semestre y van al quinto semestre y que por primera vez les tocará comenzar a conocer el derecho de trabajo en este año 2020. Entonces, sin más, pues vamos a empezar directamente con la temática de la introducción a estudiantes que se acercan al derecho del trabajo. Algunos aspectos vamos a ser muy concretos, muy prácticos, tomando en cuenta que estamos en una red informática o una red social, y vamos a utilizar auxiliares de documentación. Digamos, en muchos de los temas que estamos transmitiendo acá podríamos también compartirlos para reforzamiento vía electrónica en forma de documento. Les agradeceré sus observaciones, sus comentarios. Empecemos entonces con el derecho del trabajo. Quisiera plantear inicialmente que junto a un grupo de estudiantes estamos acá el día de hoy, ellos acompañándome, recibiendo esta clase, y ustedes en sus casas, en sus trabajos o donde nos estén acompañando. El derecho del trabajo es muy importante establecer inicialmente que solo los seres humanos pueden trabajar. Es decir, si bien es cierto, los animales ejercen fuerza bruta o realizan ciertas actividades como el ganado, los caballos, etc. Realmente la actividad sentida como el trabajo es propia del ser humano. Es decir, solo el ser humano es el único que puede implementar una relación entre dos o más personas en donde una presta un servicio, presta su fuerza física o su conocimiento o su capacidad intelectual en favor de otro a cambio de una retribución, y que esa relación cree o genere un vínculo jurídico económico entre ambos. Entonces la idea acá es que solo los seres humanos desarrollan una actividad con fines de obtención de una mejora económica o social a cambio de una retribución mediante un vínculo económico jurídico que normalmente se llama contrato. Ahora, esta rama jurídica muy importante del derecho de trabajo, quisiéramos referirnos a sus antecedentes para los momentos en los que llegamos al presente año y presente siglo. Históricamente, anteriormente, en la Edad Media, las personas, las sociedades, las poblaciones estaban dispersas. Las personas estaban normalmente en fincas, en territorios abiertos. Entonces, los campesinos se dedicaban a actividades agrícolas, actividades de tipo de producción, pero normalmente agrícolas, ganaderas, etc. Lo que producía que no había una concentración de personas en un solo lugar. Con la venida de un invento específico
específicamente, que es la máquina de vapor, se fue produciendo el fenómeno de que al alimentarse la máquina de vapor, se fueron construyendo fábricas e industrias que aprovechaban esta máquina para el mejor desarrollo de sus manufacturas, de su industria, etc. Entonces esto fue provocando la creación de fábricas, la creación de industrias, y por consiguiente la población o los campesinos se fueron trasladando del interior hacia centros urbanos, estableciéndose específicamente en estas industrias, lo que fue generando aglomeración o reunión de personas en un solo lugar, en este caso en una fábrica, ejecutando una función, ejecutando una labor, un trabajo como tal. En ese entonces pues no existía la rama jurídica del derecho laboral, sino que solo se conocía que era una actividad obrera la que se realizaba. La aglomeración de personas, voy a hacer un paréntesis refiriéndome que esto fue en Inglaterra específicamente. Entonces podríamos decir que el invento de la máquina de vapor fue el invento que forzó posteriormente la creación de normas de lo que hoy llamamos derechos de trabajo. Pero volviendo entonces a esta parte, tendríamos nosotros la referencia entonces que al aglomerarse personas o acumularse personas en un solo lugar, en una sola fábrica, entonces comenzó a desarrollarse una interrelación que necesitaba eventualmente que se regulara. Y un primer aspecto que se puede observar en la historia es que se comienza a producir el fenómeno que las mujeres especialmente comenzaban a ejecutar su actividad en jornadas muy prolongadas, en jornadas que se extendían 18 horas, 20 horas, 22 horas, y que eso nos producía la condición que las mujeres comenzaban a tener pues enfermedades, si estaban en estado de embarazo había muchas pérdidas del producto de la gestación, los niños que nacían eran desnutridos, tenían algunas enfermedades congénitas, ¿verdad? Se producían enfermedades congénitas, y entonces se comienza a evidenciar que era necesario limitar la jornada. En consecuencia, es ahí donde se obtiene lo que se podría decir como la primera regulación de lo que en aquel entonces se llamó derecho industrial, en este caso que fue la jornada limitada de trabajo en favor de las mujeres, en este caso habiéndose establecido en 12 horas. Pues ahí empezó la necesidad de regular esta normativa. Y eso nos lleva a nuestro tiempo, en donde lo que empezó con las fábricas derivadas de la máquina de vapor, hoy llega a conocerse como del derecho del trabajo. Es muy importante que durante la historia este derecho ha venido recibiendo diversas denominaciones. Primero se llamó derecho industrial, también recibió el nombre de derecho obrero, derivado que todo se desarrollaba en la industria, entonces por eso recibía ese tipo de denominación. Pero esto provocó que al irse incorporándose otras áreas productivas, fuera necesario pues adoptar una denominación más adecuada para esta rama jurídica. Por esa razón, en el presente se han venido utilizando dos denominaciones muy comúnmente utilizadas, que son derecho laboral y derecho del trabajo. Pero de conformidad con el criterio de muchos juristas y muchos tratadistas, la denominación derecho del trabajo es la que más absorbe las distintas facetas de la relación derivada de este contrato. Entonces diríamos que si bien es cierto, es normal utilizar derecho laboral, realmente es más adecuado utilizar el concepto de derecho del trabajo. Ahora, empecemos con una definición de esta rama jurídica, es decir, derecho del trabajo. Entonces, podemos afirmar que el derecho del trabajo es el conjunto de principios, normas e instituciones jurídicas
que regulan las condiciones generales de la prestación del trabajo, ¿verdad? Entonces, como habemos visto en esta definición, se compone de diferentes aspectos que necesitamos desarrollar a partir de ahora. Voy a repetir este concepto para que pues, nos sirva del entendimiento de la rama de la cual nos estamos acercando ahora. Entonces podemos afirmar como definición que el derecho de trabajo es el conjunto de principios, normas e instituciones jurídicas que regulan las condiciones generales de la prestación del trabajo. Esto sería. Ahora, como lo establecimos en la definición, todo empieza por un concepto. En este caso, el concepto principios. Y pues los principios en toda rama jurídica son los pilares fundamentales que van a determinar cómo se inspira esta rama, la rama específica de la que se esté tratando. En este caso, si hablamos de principios laborales, entonces vamos a entender que los principios son esos pilares fundamentales que sirven para la aplicación de las normas jurídicas, que sirven para su renovación, su modificación, su derogatoria inclusive, y que sirven también eventualmente como inspiradoras de la interpretación, que nos ayudan a entender qué son, hacia dónde quieren ir. Entonces, en toda rama jurídica tiene principios, y en este caso específicamente del derecho de trabajo, pues igualmente tiene sus propios principios. Y en este caso entendemos que son fundamentales porque nos servirán conocerlos para entender la aplicación, la interpretación, la derivación, modificación, etcétera, de las normas de trabajo. Por eso es importante que establezcamos cuáles son los principios que inspiran al derecho de trabajo. En nuestro caso, pues es bastante importante establecer que, si bien es cierto, hay muchos principios, pero la mayoría de ellos, o la parte más importante de ellos, están resumidas dentro del Código de Trabajo. En este caso, si bien es cierto, se derivan de la Constitución, pero en el caso del Código de Trabajo es el que los tiene más concentrados allá. Y aquí es importante mantener nosotros la información de que estos principios se encuentran principalmente establecidos en el cuarto considerando del Código de Trabajo. La mayoría de ellos también encontramos en el quinto considerando y en el sexto considerando del Código de Trabajo, pero la mayoría están en el cuarto considerando. Entonces es muy importante que todo aquel estudiante que se quiera acercar al derecho de trabajo, pues empiece que al abrir su código, lo primero que tendríamos que acercarnos es a los considerandos, ¿verdad? En este caso, específicamente, abrimos nuestro código y nos ubicamos específicamente en el cuarto considerando. Esto es muy importante porque nos va a permitir a nosotros conocer la inspiración de estos principios dentro de la aplicación posterior de nuestro derecho, en este caso. Podríamos definir entonces que los principios son las directrices fundamentales que informan e inspiran la aplicación, el entendimiento y la solución de la problemática relacionada al derecho laboral. Esa sería la sustentación de estos principios. Ahora, dentro de este aspecto, hablemos de uno de ellos, que sería el principio de la tutelaridad. Es muy importante. El principio de la tutelaridad, contenido en el cuarto considerando del Código de Trabajo, es fundamental, derivado que viene a aclarar a veces distorsiones que se hacen en el conocimiento de esta rama. Es muy común escuchar que muchas personas dicen que las normas laborales favorecen a los trabajadores. Eso es, digamos, que es un criterio que se desarrolla mucho. Yo diría que las normas laborales no es que específicamente estén creadas para favorecer a los trabajadores, porque si fuera así,
estarían violando el principio de igualdad establecido en el artículo 4 de la Constitución. Entonces no están hechas para eso. Las normas laborales básicamente lo que van a buscar es una igualdad de condiciones, condiciones económicas, condiciones jurídicas y condiciones sociales. Entonces, lo que hace el principio de tutelaridad es reconocer una circunstancia que de todos es conocida, y es que entre el patrono y el trabajador hay una condición económica y a veces social que es diferente. Es decir, el patrono está en una situación económica y social privilegiada, se podría decir, o en mejores condiciones, mientras que el trabajador está en una condición económica de desventaja. Entonces, si nosotros permitiéramos que trabajador y patrono litigaran o se enfrentaran en un proceso o en una condición de conciliación inclusive, sin establecer previamente que hay condiciones diferenciadas económicas y sociales, entonces, y permitiéramos que se diera un enfrentamiento, podríamos decir, no pensando en enfrentamiento jurídico, digamos, y no resolviéramos esta diferenciación, entonces ahí sí provocaríamos una discriminación al reconocer que el trabajador no podría soportar un proceso muy largo y el trabajador no podría enfrentarse durante un periodo prolongado a sostener un proceso que económicamente no podría resolver, porque el trabajador necesita eso, necesita trabajar, ¿verdad? Necesita resolver su situación. Entonces, lo que hace la tutela es reconocer la diferencia económica y social que hay entre patronos y trabajadores, y entonces viene y le brinda se podría decir una protección, un acompañamiento especial al trabajador, para que a través de ese acompañamiento especial el trabajador pueda mejorar sus condiciones y entonces sí, equipararse este trabajador en sus condiciones al patrono. Y ahora, al equipararse esas condiciones, pues entonces ahora litigar en igualdad de condiciones. Ahora sí estaríamos en una igualdad de condiciones porque se hizo esa compensación. Entonces, eso es lo que logra el principio de tutelaridad, ¿verdad? De la ley en favor de los trabajadores. Compensar esa diferencia económica y social de una parte menos privilegiada, y que a través de esa protección se alcance la igualdad. Ese es el principio de tutelaridad. Por eso se dice que el derecho de trabajo es tutelar de los trabajadores, otorgándoles una protección jurídica, en este caso favorable, pero dejando claro, solo con la finalidad de permitir que en su momento trabajador y patrono ahora sí se enfrenten en igualdad de condiciones. Ese sería el primer principio, que es el principio de tutelaridad, y que lo que hace esencialmente es alcanzar la igualdad que regula el artículo 4 de la Constitución. Bueno, espero haber sido claro en esta definición para abordar. Un saludo a Eduardo González, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Eduardo. Igualmente, entonces ahora abordemos el otro principio, que es el principio de irrenunciabilidad. Diego Díaz y Catherine, muchas gracias por estar con nosotros. Veamos el principio de irrenunciabilidad ahora de las normas laborales. Este es otro principio muy complejo de entender. Es fácil, pues, pero a veces cuando recién nos estamos acercando a él, nosotros encontramos un margen de dificultad en este principio. Debemos establecer inicialmente que en toda relación jurídica un aspecto fundamental es la voluntad. Entonces, es decir, si yo deseo permanecer en una relación jurídica o hacer un contrato o un vínculo jurídico, pues necesariamente un elemento fundamental es que sea voluntario. Eso es un elemento necesario
de los vínculos jurídicos, la voluntad. Nadie aceptaría vínculos jurídicos que sean forzosos. Ahora, lo que hace el derecho del trabajo en relación al principio de irrenunciabilidad es que la ley, el Estado, la sociedad reconoce que hay muchas ocasiones en donde el trabajador, por la necesidad de obtener un trabajo, de obtener un salario, un ingreso para él y su familia, entonces se puede producir el fenómeno que muchas veces termine aceptando la reducción de condiciones o de derechos que la ley le otorga, pero que el trabajador con la finalidad de obtener un ingreso acepta a veces condiciones que son desfavorables. Y pues algunos patronos, no todos, pero sí algunos, pues le ofrecen situaciones desventajosas. Entonces puede darse el caso que le ofrezcan a una persona la condición de decirle, mire, le vamos a dar trabajo, pero no vaya a pedir vacaciones, o le vamos a dar trabajo, pero no nos va a estar pidiendo su salario todos los meses, o le vamos a dar trabajo, pero mire, eso de aguinaldo aquí con nosotros no va. Entonces lo que hace la ley establece una serie de derechos con la calidad de irrenunciables, con la finalidad de que al ser irrenunciables, ni el mismo trabajador pueda renunciar a ellos, en atención de que puede encontrarse en una situación donde él, por su propia necesidad, quiera hacerlo. Entonces el derecho de trabajo no puede aceptar eso, porque son condiciones que la ley ha fijado como irrenunciables. En consecuencia, ni contando con la voluntad del trabajador, ni aunque el trabajador firme un documento. Hay muchos casos que hay patronos que le dicen, pero fírmeme esto, y donde dice que no quiere vacaciones, pero fírmeme un contrato donde usted no quiere tal cosa. Y hay trabajadores que lo hacen, pero aún habiendo un documento donde el trabajador dijera, mire, yo no quiero vacaciones, no quiero aguinaldo, no quiero bono 14, entonces ese documento derivado del principio de irrenunciabilidad no tiene ningún valor jurídico, no tendría ninguna efectividad jurídica, más que a veces un engaño que se hace, pues, pero de ahí no va a tener mayor sustento jurídico. En consecuencia, no es válido invocarlo como tal. Por eso es muy importante tener eso, ¿verdad? William González, bienvenido. William, Samuel Arriola y José Rodríguez, muchas gracias por estar aquí en esta aula virtual. Cada vez se nos está llenando más nuestra aula virtual. Esto nos da la idea de que se puede absorber mucha población en un menor espacio, ayudaría a desahogar los salones universitarios. Bueno, ese fue un comercial, disculpen que me eché mi comercial, pero volvamos entonces al tema de los principios. Ya hablamos de la irrenunciabilidad. Ahora quisiera referirme al principio de imperatividad. Este es otro principio muy importante. Yo había mencionado hace unos segundos que normalmente las relaciones de trabajo se sustentan en que la voluntad es el elemento esencial de toda negociación. Ese es el elemento fundamental. Y todos los que ya han estudiado y se han acercado al derecho civil recuerdan que la voluntad es el elemento fundamental. Ahora, ¿qué es una característica necesaria de la contratación civil y de los derechos civiles? Todo es esencialmente voluntario. Ahora, no quiere decir que el derecho del trabajo se aleje de ese principio, sino que en el derecho del trabajo, derivado del principio de imperatividad, que muy ligado al anterior de irrenunciabilidad, tenemos que en el derecho del trabajo el principio de la voluntad está bastante disminuido, ¿verdad? Bastante regulado, en el sentido de que la propia voluntad del trabajador no prevalece ante las garantías mínimas o las garantías irrenunciables que establece la ley. La ley nos establece las garantías mínimas e irrenunciables. Si quisieran ustedes, por ejemplo, ver resumidas, se puede decir, ¿dónde encontraríamos como que un resumen de esas garantías mínimas e irrenunciables? Pues es muy recomendable que leyéramos el artículo 102 de la Constitución.
Más adelante yo les voy a mencionar algunas de estas garantías, pero ahorita podría adelantarles a ustedes. Yo sé que ustedes quieren estudiar y que quieren adelantarse y que no quieren detenerse en el estudio del derecho, entonces pueden adelantarse a leer básicamente los artículos 101 al 106 de la Constitución como una introducción, especialmente el 102, que es el que contiene más aglutinadas las garantías mínimas e irrenunciables. Pero volviendo al principio de imperatividad, entonces tenemos que la ley regula cuáles son las garantías mínimas, es decir, mínimas, es decir, menos de esto no se puede, ¿verdad? Menos, por eso se llama garantías mínimas. De ahí es donde se deriva aquel concepto del salario mínimo, es decir, menos de esto no se puede, es lo menos con lo que una persona puede satisfacer sus necesidades fundamentales, en consecuencia de alimentación, de vestimenta, de hospedaje, de vivienda, de educación. Entonces, como estas se establecen como garantías mínimas, el principio de imperatividad establece que la voluntad de la persona está limitada en el sentido de que entonces no podrá aceptar menos que esto. Eso es básicamente lo que establece la ley. ¿Y cuál es la razón? La razón es que el derecho de trabajo es un derecho público, y al ser un derecho público, la voluntad de las partes no prevalece, sino que prevalece la ley, prevalecen los principios, y en consecuencia tiene que aceptar el trabajador lo que la ley señala, aún en contra de su voluntad en ese aspecto. Ahora, ese es en cuanto al principio de imperatividad. Nuestra ley también regula otro principio, que es el principio democrático, es el principio de la democracia en este caso. Bueno, entonces el derecho de trabajo es esencialmente democrático. Odisita Morente nos acompaña el día de hoy. Odi, gusto en saludarla. Denise Ortega, Mario López, Rosa Celeste y Elizabeth Sosa también. Muchas gracias por estarnos acompañando. El principio democrático, el derecho del trabajo es hondamente democrático. Ahora, ¿por qué el derecho del trabajo es hondamente democrático? La razón es que al permitir el derecho del trabajo, otorgar condiciones económicas y sociales mejores al trabajador, o que mejoren su condición social y jurídica, pues entonces lo que va a hacer es equiparar a sectores, tanto el patronal como el laboral, en el sentido que los trabajadores van a tener una mejor vida, ¿verdad? Una mejor condición. Bienvenido a nuestro amigo Juan Carlos Castellanos también, que el día de hoy nos acompaña en nuestra aula virtual. Entonces, la democracia se manifiesta dentro de los principios del Código de Trabajo, que cuando los trabajadores logran satisfacer sus necesidades fundamentales a través del trabajo, entonces los trabajadores comienzan a alcanzar una mejora económica y social. Está plenamente demostrado que la educación y el trabajo van muy de la mano. Una población que tiene mucha educación es una población que tiene mejores condiciones de trabajo. Y una población que satisface sus necesidades laborales, satisface también sus necesidades de educación. Aquí aprovecharía a dar un comercial yo en este tema y decir que la estrategia para que este país saliera del subdesarrollo en que se encuentra, diría yo, está en la educación. Es la educación la herramienta fundamental para que nuestro país algún día lograra salir del subdesarrollo en el cual se encuentra, ¿verdad? Esa sería una condición fundamental para lograr desarrollar esta función. Ahora, pasemos al siguiente principio, que es el principio de sencillez y antiformalismo. Solo que este principio no está en el considerando cuarto, sino que este está en el considerando quinto del Código de Trabajo. Lo que establece este principio es que para la aplicación del derecho laboral y para la resolución de los conflictos laborales, el principio de sencillez y antiformalismo establece que el derecho de trabajo estará conformado con formas prácticas, con formas no rigurosas, sino que con condiciones muy sencillas, muy prácticas, y que permitan al derecho de trabajo aplicarse de una forma más rápida. Por eso es muy importante que sea
sencillo y antiformalista. Está comprobado en ciertos aspectos fundamentales de la aplicación de este derecho. Licenciado Carlos Díaz, muchas gracias por acompañarnos. Dina de Lima, Johanna Muñoz y Edu Chillal, muchas gracias por estar con nosotros. La sencillez y el antiformalismo en la aplicación del derecho de trabajo la observamos desde el principio. Es decir, por ejemplo, la observamos desde el hecho de que no es necesario tener un contrato escrito para que se legalice o formalice la relación de trabajo. Es decir, el principio es que el contrato de trabajo debe ser escrito. O sea, voy a aclarar esa parte, ¿verdad? El principio es que el contrato de trabajo debe constar por escrito. Esa es la ley, esa es la regla. Ahora, si en caso se produjera que se inicia la relación de trabajo, que es el hecho de que el trabajador o la persona comience a prestar sus servicios directamente bajo la dependencia del patrono o a favor del patrono, eso produce lo que se llama la relación de trabajo. Y eso se tendrá por consolidado el contrato. Pero aclaro que el principio es que esté escrito. Sin embargo, el simple inicio de la relación formaliza la relación laboral. Eso es apegado a la sencillez, pues, que en el sentido que si ya inició, ya hay contrato. Igualmente, las formas no son rigurosas. Por ejemplo, si necesitáramos acudir a un juzgado, podemos hacerlo verbalmente, inclusive podemos hacerlo con acompañamiento de los comités ejecutivos del sindicato, podemos hacerlo con el acompañamiento inclusive de los estudiantes de Derecho de la Facultad de San Carlos, si aún hicieran prácticas. Pues podríamos acudir a resolver ciertos conflictos laborales con el acompañamiento de estudiantes de Derecho, ¿verdad? Y también otras instituciones apoyan. Los escritos no necesitan tener los timbres, no necesitan tener auxilio profesional, puede ser directamente con la presentación de estas instituciones o de abogados, si se considera también. Ahora, esto es derivado de la sencillez y del antiformalismo, ¿verdad? El otro principio que quisiera mencionar, y ya terminando este tema de los principios, es el principio el principio conciliatorio de las normas laborales. El principio conciliatorio, es decir, el derecho de trabajo no, como parte del Estado, tiene como finalidad lograr la paz social. Es decir, todo derecho, toda rama, el derecho en general el derecho, uno de sus principios fundamentales, sus aspiraciones fundamentales es que logremos la paz social. Ese sería uno de sus principios fundamentales, la paz social. Ese es el fin del derecho. Y en el caso del derecho de trabajo, pues uno de sus se lograría este alcance a través de la conciliación, ¿verdad? Mi estimada Velvet Taylor, muchas gracias por acompañarnos. Luis Cartagena, Julio Estuardo, desde la Inspección General de Trabajo de Santa Cruz del Quiché. Mucho gusto de saludarlo, Julio, y hasta allá nuestro saludo. Bueno, entonces, la conciliación es fundamental porque logra la aspiración fundamental del derecho en el sentido de la paz social. La paz social se logra si las partes logran conciliar sin entrar en conflicto y al resolver el conflicto se sienten satisfechos con lo que se alcanzó, pues entonces eso va a generar paz social, sin necesidad de llegar a la aplicación de justicia propiamente, que también la aplicación de justicia tiene ese fin, la paz social. Ustedes no me dejarán mentir que cuando la población siente que sus problemas no se resuelven, que cuando la población siente que la justicia no satisface sus necesidades, entonces esto provoca que la población busque aplicar justicia por sí mismos. Y eso es lo que genera linchamientos, la aplicación de justicia por propia mano y esas cosas, ¿verdad? Por eso es importante empezar con la conciliación. Es mejor un arreglo satisfactorio que un proceso que nos lleve años de litigio y que deje heridas que es difícil repararse posteriormente. Bueno, entonces quisiera quedarme en cuanto a los principios en estos, ¿verdad? Hay más,
Reconozco que hay más, pero para no hacer tedioso esta primera parte, porque recuerden que estamos en un primer acercamiento pensando especialmente en los estudiantes que en este semestre por primera vez se enfrentan al derecho de trabajo, en el caso de la Universidad de San Carlos en el quinto semestre, ¿verdad? En este caso. Entonces por eso no solo estamos haciendo este primer acercamiento. Ahora, ya habíamos hecho la definición del derecho de trabajo y quisiera ahora solo hacer un paréntesis, una referencia y agradecer a Renato Pérez, a Fernanda Recinos y a Gloria Portillo que nos estén acompañando el día de hoy también. Quisiera hacer una referencia. Esto es como un adelanto, se puede decir, o para irnos ubicando mejor en cómo está estructurada la ley. Yo quiero hacer referencia. Hay básicamente, podríamos decir que nuestro Código de Trabajo, aparte de todas las divisiones en capítulos, libros, etcétera, que tiene, yo quisiera resumirlo en tres aspectos muy generales. Diría, primero vamos a hablar en primer lugar de lo que se llama el derecho individual del trabajo, ¿verdad? También tenemos lo que se llama el derecho colectivo del trabajo. Y por último tenemos lo que se llama el derecho procesal del trabajo. Entonces en nuestro código vamos a encontrar estos tres grandes temas. Nuestro código agrupa esos tres grandes temas. Es muy importante que cuando establezcamos nosotros que estamos hablando del derecho individual del trabajo, estamos hablando de aquella relación jurídica que surge derivada de un contrato de trabajo en donde un trabajador presta su servicio en forma personal, constante, bajo los lineamientos del patrono, a cambio de una remuneración derivado de un vínculo jurídico con el patrón. Entonces, mediante este contrato surgen lo que se llaman los derechos individuales de trabajo y dentro de estos encontramos las garantías mínimas e irrenunciables. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a aquella circunstancia donde un trabajador exige o es acreedor o necesita su salario, sus vacaciones, sus horas extras, su bonificación incentivo, el que se llama bono 14, etcétera, estamos en la relación individual de trabajo, ¿verdad? Específicamente. Carlos Requena, Jackie Vázquez, Julio Aval, Aida Muñoz, muchas gracias, bienvenidos. Entonces cuando estamos hablando de esa parte de la reclamación propia de derechos, garantías mínimas o derechos contenidos para el trabajador, estamos ante el derecho individual de trabajo. Puede darse el caso que hay una demanda que son 10 trabajadores dentro de esa demanda, pero que eso siempre sigue siendo el derecho individual, siempre y cuando las reclamaciones que se estén formulando son reclamaciones de las que establecidas como mínimas o irrenunciables o de las reguladas para la persona. Entonces, aunque hayan 10 trabajadores, podría darse el caso de 10 de una maquila que están reclamando salario, que están reclamando vacaciones y ese tipo de prestaciones, siempre es derecho individual de trabajo. Lo que hay ahí es una acumulación de procesos, o lo que podría darse eventualmente es una acumulación de demandas dentro de un solo proceso, pero siempre sería derecho individual. Ahora, cuando hablamos de derecho colectivo del trabajo, entonces ya surge otra figura jurídica que básicamente lo que va a desarrollar es todas aquellas condiciones o circunstancias donde los trabajadores coaligados, es decir, unidos, ya sea en comité ad hoc, en coaliciones de trabajadores o en sindicatos, comienzan un proceso, una lucha por obtener unas mejoras en sus condiciones laborales, económicas o sociales. Entonces ellos comienzan coaligadamente a promover la mejora de sus condiciones laborales. Entonces ahí es donde surge la figura que se ha dado a llamar derecho colectivo de trabajo. Ahí tenemos el contrato colectivo, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, los sindicatos. Ahí viene todo ese tema de la conciliación, el arbitraje, el arreglo directo. Entonces ahí ese es el tema que se deriva del derecho colectivo. Aprovecho a saludar a Edith Pérez, a Marco Morales desde el Ministerio de Trabajo en la zona 9. Ellos
son muy conocedores de eso que estamos abordando. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos, a Lourdes Cardona, a Patricia Rodríguez, muchas gracias. Entonces, cuando los trabajadores se coaligan y se unen en la búsqueda de mejorar sus condiciones sociales, sus condiciones humanas, educativas inclusive, entonces se unen, y esa figura es lo que le da nacimiento al derecho colectivo. De ahí ya se deriva, por ejemplo, lo que yo les decía, el contrato colectivo, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, toda la figura de la asociación profesional manifestada a través de sindicatos, todos esos temas. Entonces, y posteriormente el arreglo directo, la conciliación y el arbitraje. Ese sería. Entonces, esa sería la división entre derecho individual de trabajo y derecho colectivo. Y por último, nuestro código también regula la parte procesal. En este caso es la parte en donde adjetiva, en donde ya recordarán ustedes, compañeros, que las normas adjetivas, es decir, las normas procesales, son aquellas normas que van a regular la llevada a la práctica o llevar a la realidad a hacerse cumplir, solo que ahora judicialmente o administrativamente a través de la inspección, los derechos contenidos en el derecho individual o el derecho colectivo. Entonces, el derecho procesal del trabajo es lo que nos permite las normas procesales que regulan todo el procedimiento, los procesos, los pasos, para que administrativamente, a través de la Inspección General de Trabajo, o judicialmente, a través de los jueces y tribunales de trabajo, resolvamos los conflictos para garantizar el cumplimiento de las normas individuales o de las normas colectivas del derecho de trabajo. Esa sería la gran división del código. En el caso de ustedes, compañeros, y ahorita que estamos iniciando, si van al quinto semestre, pues ahorita preocúpense de la parte del derecho individual, ¿verdad? Esa sería la parte que es la base fundamental, y que entendiendo bien esa parte, las otras se nos van a facilitar porque ya son la base fundamental. Además que nos sirve para nuestra vida también. Esperemos que la mayoría de nosotros pues estemos gozando de la oportunidad de tener un trabajo. Bueno, en ese sentido, ahora agradecemos a Loretti que nos está acompañando, a Omer del CID, a Charlie Poit, a Milka Morales también. Muchas gracias. Ahora, habiendo establecido entonces nosotros esa parte de esa división, que yo les decía que hacía un paréntesis para entender mejor el código, ¿verdad?, del derecho de trabajo, entonces regresemos a la parte, ya habíamos agotado los principios, habíamos hablado un poquito de ellos. Quisiera hacerme referencia a la naturaleza jurídica del código de las normas laborales o del código de trabajo, específicamente reguladas en el artículo 14 de nuestro código. Aquí quisiéramos recordar, aprovechando la naturaleza jurídica del código de trabajo, deben recordar, compañeros, y me voy a permitir hacer un dibujo así mero rápido, espero que no se salga del marco. Recuerden, compañeros, que el derecho es uno, ¿verdad? Solo tenemos un derecho, ¿verdad? Es el único, solo hay un derecho. Ahora, lo que hay es que, de conformidad con los principios de aplicación y normativa, entonces el derecho tiene divisiones. No sé si se logrará ver este colorcito, parece que no se logra ver. Miren, este es un árbol, digo yo pues que este es un árbol. Ustedes supongan que este es un árbol. Si no se viera muy bien, ¿verdad? Entonces, si no se viera muy bien, aquí los compañeros que están aquí presencialmente conmigo dicen, no se mira, pero ustedes imagínense que este es un árbol. Este es el tronco y estas son las ramas, ¿verdad? Tronco y rama, ¿verdad? Ahora, entonces el derecho es uno, o sea, no hay 2, 3, 4 derechos, es uno. Ahora, lo que sucede es que, de conformidad con los principios de aplicación, el derecho, que es uno, tiene ramas, ¿verdad? Y de ahí es donde viene ese concepto que muchas personas dicen, la rama penal, la rama civil, la rama laboral, porque se deriva, y vean que por eso es que se usa la figura de un árbol, porque es la figura que representa mejor esta condición que yo les estoy diciendo, que el derecho es uno. Entonces, el derecho es uno y lo que tiene son ramas. Ahora, tenemos por un lado
ciertas ramas, y entonces aquí es donde tomamos en cuenta que el derecho sí podemos hacer una pequeña división en donde diríamos que hay dos grupos de normas de un mismo árbol. De un lado tendríamos las normas de orden privado, digamos, no lo voy a escribir mucho porque por tiempo y porque no se ve. Voy a buscar un marcador más grueso para la próxima ocasión, tipo brocha, ¿verdad? Entonces tendríamos de un lado las normas de orden privado, ¿verdad? Disculpen que remarque mucho aquí porque no se ve, pero es privado, dice aquí, las normas de orden privado. Y del otro lado tendríamos las normas de orden público, ¿verdad? Aquí tendríamos las normas de orden público, aquí dice público por si no se ve. Entonces, esta división sí la hacemos en base a principios y características de aplicación. Entonces, pero tomen en cuenta, eventualmente todas las normas se cruzan. Aún el Código Civil, que estaría de este lado, el Código de Notariado y el Código Mercantil, eventualmente se va a cruzar con el Código Penal, Procesal Penal, Derecho Administrativo y Derecho del Trabajo, que está de este lado, del Derecho del Trabajo. Entonces, muy importante recordar que eventualmente el tronco es el mismo. Entonces, la Constitución, los convenios en materia de derechos humanos, los principios generales del derecho son los mismos, ¿verdad? Aún para cualquiera de las ramas jurídicas posteriores, tanto civil, mercantil, que están en el área privada, como penal, procesal penal y trabajo, que están en el área pública. Solo quería hacer mención a esto por introducir esa parte del artículo 14. Entonces, el artículo 14 del Código de Trabajo nos establece la naturaleza jurídica del derecho de trabajo y establece como naturaleza jurídica que el derecho de trabajo es de orden público, ¿verdad? Es decir, de este lado. Si el derecho de trabajo es de orden público, debemos observar que esto tiene ciertos efectos. El hecho que sea de orden público, artículo 14, orden público. ¿Qué efectos tiene? Bueno, número uno, sus normas son de observancia general. Esa es una característica de las normas de orden público, ser de observancia general. Número dos, no son modificables por voluntad de las partes. Es decir, las partes no pueden alterar a su voluntad las normas de orden público. En el caso del derecho de trabajo, salvo la regulación que se tiene, que trabajador y patrono pueden pactar mejores condiciones. Eso sí, mejorar las condiciones, disminuir no, ¿verdad? Se recuerdan del principio de irrenunciabilidad que habíamos mencionado y también del principio de imperatividad. Entonces, características de las normas de orden público. Entonces, ¿cuál es el efecto de que el derecho de trabajo sea norma de orden público? Voy a repetir. Número uno, de observancia. Sus normas son de observancia general. Quiere decir, todos tenemos que observar lo que dice y es aplicable. Número dos, no son modificables por voluntad de las partes. Mejorables sí. Modificar para disminuir no. Y en la parte procesal es obligado a cumplir con las fases del proceso, tal como está establecido. Número 3, el derecho se constituye en un máximo. Es decir, las normas jurídicas se constituyen en lo más a lograr. Esa es la aspiración superior. No conformarnos con lo menos, no, es lo más. Y la última de las referencias que haré es que las normas de orden público, cuando el Estado comparece, lo hace en el ejercicio de su poder de subordinación. Cuando el Estado interviene en estas normas, por ejemplo en el derecho de trabajo, el Estado lo hace en el ejercicio de su poder de subordinación. ¿Qué significa esto? Que si la inspección de trabajo me cita a una audiencia, es el Estado. En consecuencia, la inspección de trabajo tiene la facultad de exigir la presencia y si no se hiciera, ser sancionable esta ausencia, ¿verdad? Entonces, cuando la inspección de trabajo requiere informes, cuando la inspección de trabajo requiere documentos, informes o me cita, no es si quiero.
Recuerden que esa es norma de orden público, ¿verdad? Y cuando el juez de trabajo interviene, igual ese no es si quiero, esa es una características de orden público, ¿verdad? Muchas gracias a Vivian Dávila, nos da un 100 y dice que no va a llegar en blanco al semestre. Ese es el objetivo de lo que queremos, que se acerquen a esto. Bueno, entonces, cuando el Estado interviene, entonces, en las normas de orden público, lo hace en el ejercicio de su poder de subordinación. Entonces, muy importante, y con esto voy terminando, es el hecho, por hoy pues, es el hecho de que separan a los principios de las normas de orden privado con los principios de las normas de orden público. Recuerden, normas de orden privado, estaríamos hablando del Código Civil, la mayor parte del Código Civil, no todo, porque el Código Civil también adentro tiene unas instituciones jurídicas que son de orden público. Código de Notariado, Código de Comercio de Guatemala. Entonces, aquí estamos hablando normas de orden privado. No son de observancia general, ¿verdad? Pueden ser modificables por voluntad de las partes. Se constituyen en un mínimo de derecho, ¿verdad? No un máximo, un mínimo. Y en las normas de orden privado, cuando el Estado interviene, lo hace como un igual. Lo hace como un igual. Es decir, en un contrato de arrendamiento, si el Estado no paga, lo saco, ¿verdad? Lo desahucio, lo expulso y que pague la renta y que cumpla el contrato, aún siendo el señor Estado. Entonces esa es la característica de estas normas. Contrarios son las de orden público. Entonces es muy importante que el Código de Trabajo, artículo 14, establece que las normas de trabajo son de orden público, y recuerden que también eso venía desde los principios como el de irrenunciabilidad y el principio de imperatividad. Bueno, ahora, yo quisiera, por el tiempo de las redes y el tiempo de ustedes, estamos dentro de un horario hábil. Esta es la primera clase que habíamos propuesto para hoy, y quisiera yo llegar hasta esta parte agradeciendo a Stephanie Álvarez que nos esté acompañando, a Gil Gómez, a Janet Godínez, a Edu Ramírez, a Herbert Sunún, mi amigo Herbert, muchas gracias. Entonces, vean ustedes cómo el ensayo que queríamos hacer era ese. Queremos ver si a través de las plataformas virtuales podemos llegar a más población estudiantil que colaborara con disminuir el hacinamiento en nuestras aulas universitarias. Y además aprovechar la tecnología. Todo el mundo tiene celular ahora de los buenos y todos tienen redes. Para el pasaje no tenemos a veces, o para comer no nos alcanza mucho, pero teléfono del bueno y con redes siempre tenemos, ¿verdad? Ahora, abordamos en esta primera introducción una parte de la historia del derecho de trabajo, principios laborales y la división del Código de Trabajo. Y en este caso no olviden esta parte de orden privado y orden público, que es muy importante para entender el derecho, no solo laboral, muchas de las ramas. Evita muchos errores, aún para hacer nuestra tesis. Tener bien clara la división en normas de orden privado y normas de orden público nos evita errores en las tesis, ¿verdad? O proponer puntos que nada que ver, ¿verdad? Ahora, quisiera, por cuestión de tiempo y de la estructura de lo que habíamos diseñado, informarles que nos quedamos por hoy hasta acá. Seguiremos la próxima semana con propiamente la interpretación de las normas de trabajo, cuáles son las reglas de interpretación. Quisiera que ahí vamos a abordar, a aclarar ese famoso tema del indubio prooperario, que aún en algunas universidades nos explican mal, y vamos a aprovechar para aclarar eso. Y además vamos a entrar ya al contrato individual de trabajo y los derechos que se derivan de ese contrato individual de trabajo, los mecanismos de obligación y las obligaciones que se derivan. Muchas gracias a todos, a los que se incorporaron ahorita de último, ya no los estamos viendo. Muchas gracias a Araceli Gómez, a Miguel Amílcar, muchas gracias por sus bendiciones. A todos los que nos acompañaron hoy, si pudieran ustedes contarle a sus compañeros que la otra semana tenemos programado para el día, por aquí estamos, para el día lunes, estaremos a las 10:30 de la mañana en este mismo lugar,
en este mismo canal, con esta misma voluntad y con estas mismas condiciones. Y disculpen que con la misma cara, pero ni modo, ahí sí no puedo hacer mayor cosa. Muchas gracias a ustedes por hoy. Nos vemos el día lunes a las 10:30 en este mismo canal. Muy agradecido por ustedes.